Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a esta clase de Escuela Bíblica Dominical. Damos gracias a Dios porque nos da la bendición de poder continuar con nuestro estudio, el conocimiento del Dios Santo. La lección del día de hoy se llama La suficiencia de Dios. Vamos a orar para que sea el Señor el que nos guíe en estos momentos de estudio. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú permites que en estos momentos estemos reunidos como un grupo de hijos tuyos, Señor, para poder estudiar tu palabra, Señor, para poder estudiar lo que ella nos enseña acerca de ti, Señor, que debemos creer de ti, Padre, y sobre todo, Señor, que podemos ver en ella tus promesas, tu fidelidad, tu poder, Señor, para poder cumplir todas estas promesas, Señor. Y gracias porque en tu palabra tú nos das esos ánimos, esa fortaleza, Señor, que nosotros necesitamos para poder vivir nuestro día a día. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, y es por eso que en estos momentos te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos dé la sabiduría, el entendimiento, la comprensión, Señor, para poder entender las verdades que tu palabra contiene, Señor, para que puedan transformar nuestro corazón, Señor, que estas verdades las podamos hacer nuestras, Señor, y podamos vivir únicamente para darte la gloria, la honra y la alabanza que tú mereces, Señor. Que podamos vivir confiados en este mundo, Señor, que no te conoce aún, Señor, y que nos permita ser de bendición a aquellos que nos rodean, Padre eterno, para poder reflejar la luz, Señor, que tú has puesto en nuestras vidas. En tus manos nos encomendamos, Señor, y los hemos confiados en ese precioso nombre, que es sobre todo nombre, el de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Debemos recordar que cuando comenzamos este viaje que llamamos el conocimiento del Dios Santo, hicimos mucho énfasis en la importancia que tiene para el creyente el conocer a su Dios. Dedicamos 3 lecciones a ver la importancia del estudio de Dios, las características del pueblo que conoce a su Dios y la importancia de conocer al Señor, porque primeramente Él nos conoció a nosotros. Si nos ha estado acompañando en este viaje, en este momento ha de ser evidente para cada uno de nosotros que Dios es un ser incomprensible para nosotros como seres humanos. Y no queremos decir esto porque Él no pueda ser comprendido, sino más bien por toda su grandeza y por su infinitud, ya que, aunque dedicáramos toda una vida para estudiar la Biblia, jamás llegaríamos a conocer todo lo que puede ser conocido de Dios. En este caso, solo nos queda exclamar juntamente con Sofar, el amigo de Job, lo que registra en este libro, capítulo 11, versículos 7 al 9. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. A pesar de esto, la imposibilidad de comprender la naturaleza divina no es razón para desistir en nuestros esfuerzos reverentes y devotos para entender lo que en su misericordia ha revelado el Señor de sí mismo en su palabra. Esa es la razón por la cual emprendimos este viaje, que pudiéramos conocer mejor al Dios que adoramos. En este sentido, es importante que recordemos que debemos ser humildes y tener presentes las palabras de Job, que nos dice en su capítulo 26, versículo 14, «He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender?» Aún así, a pesar de que solo podamos comprender un poco más acerca de Dios, en cada uno de nuestros intentos, el esfuerzo vale la pena, ya que si llegamos a creer, tanto en nuestra mente como en nuestro corazón, la absoluta suficiencia de Dios, esto producirá en nuestras vidas que Él sea el objeto supremo de nuestras aspiraciones. Asimismo, podremos afirmar que la verdadera felicidad consistirá solamente en el disfrute de Dios, a pesar de nuestras circunstancias. Para tener una mejor idea de lo que queremos decir por la suficiencia de Dios, vamos a hacerlo a través del estudio de Romanos, capítulo 8, versículos 31 al 39.
Sin embargo, no podremos entender los secretos contenidos en este pasaje si estudiamos el pasaje de forma aislada. Para poder entenderlo, hay que estudiar previamente Romanos 1 al 7. Por cuestiones de tiempo, vamos a hacer un breve bosquejo de lo que hay en estos capítulos previos para que tengamos presentes estas ideas conforme vayamos avanzando en nuestro estudio. Romanos capítulos 1 al 3 nos enseñan que somos pecadores perdidos y sin esperanza. Basta ver lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Del mismo modo, la ley no puede justificarnos delante de Dios, porque no hay nadie que sea capaz de guardar completamente la ley. Sin embargo, Romanos capítulo 4 nos enseña a confiar juntamente con Abraham en la promesa divina. A Abraham se le prometió que iba a ser padre de muchas gentes. Le creyó a Dios e hizo suya la promesa que le había sido dada. En otras palabras, tuvo fe, y esta fe le fue contada por justicia. Los versículos 23 y 24 dicen al respecto. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que se levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro. Continuando, Romanos capítulo 5 nos enseña y describe esa promesa cumplida en la persona y obra del Señor Jesucristo. Se nos enseña que somos justificados por la fe, gracias a la obra del segundo Adán, aquel que vino a cumplir la ley que el primer Adán no pudo cumplir. Este pasaje también nos enseña que el Señor Jesucristo vino a morir por los pecadores y que a través de su muerte fuimos reconciliados con Dios. Cristo murió para que nosotros pudiéramos tener vida. Sin embargo, ¿qué sucede? ¿Que a pesar de creer en el Señor Jesucristo, seguimos cometiendo pecados? Romanos capítulos 6 y 7 nos enseñan que la carne está en una lucha continua con el Espíritu, de modo que vivimos en contradicción. No podemos hacer plenamente todo el bien que nos proponemos y tampoco podemos evitar completamente hacer el mal al que hemos renunciado. De ahí que el apóstol escriba al final del capítulo 7, en el versículo 24, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» Aún así, debemos considerar que esta pregunta es retórica, ya que el apóstol sabía que la liberación total del pecado mediante Cristo sería realidad para él algún día, pero por el momento tenía que seguir viviendo con esta experiencia de no poder alcanzar la perfección que anhelaba. Por esta razón es que termina el capítulo 7 con las siguientes palabras. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y es por esa misma razón que el capítulo 8 empieza con las siguientes palabras. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8 está dividido en dos partes. Los primeros 30 versículos destacan la suficiencia de la gracia de Dios para hacerle frente a una serie de dificultades, mientras que los últimos 9 versículos son la conclusión al argumento del apóstol. Entre estas dificultades muy comunes a la vida cristiana tenemos las siguientes: la culpa y el poder del pecado. Los versículos 1 al 9 enseñan la realidad del pecado. Sin embargo, también proveen la esperanza a través de una vida en el Espíritu. La muerte. Los versículos 6 al 13 enseñan la realidad de la muerte. Y nuevamente se nos provee la esperanza a través de la resurrección del Señor Jesucristo. El temor de enfrentar la santidad de Dios. Si no hubiéramos sido hechos hijos de Dios a través de la sangre del Señor Jesucristo, tendríamos temor de presentarnos delante de Él. Sin embargo, debido a que somos hijos de Dios, ya no tenemos temor, como nos enseña el versículo 15. La debilidad y desesperación frente al sufrimiento. Es una realidad que frente al sufrimiento y el dolor nos sentimos impotentes. Por eso, el Señor, a través de su palabra, nos brinda consuelo para poder enfrentar estas situaciones. Como podemos apreciar
en los versículos 17 al 25. El no saber qué decir al orar. Si no fuera por la guía del Espíritu Santo, muchas veces no sabríamos cómo orar. Sin embargo, los versículos 26 y 27 nos recuerdan que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante nuestro Padre Celestial. Sentir que la vida no tiene sentido y que no hay esperanza. Si no fuera por la confianza en el Señor Jesucristo que nosotros como cristianos tenemos, seguramente estaríamos abatidos y sin saber cómo vivir en este mundo. De ahí que también la palabra nos recuerde en los versículos 28 al 30 que el Señor tiene control sobre todo lo que sucede en este mundo y que lo único que le preocupa es cumplir su propósito en la vida de cada uno de nosotros y que este propósito se cumplirá porque Él así lo ha prometido y así lo ha determinado. Podemos apreciar cómo a lo largo de cada una de estas dificultades que cada uno de nosotros hemos experimentado, la gracia de Dios está presente y cómo esta misma gracia debería ser suficiente para poder afrontar la vida cristiana. Para poder sustentar este argumento, el apóstol Pablo se refiere a 4 regalos de Dios que se le otorgan a todos aquellos que por la fe están en Cristo Jesús. El primer regalo es el de la justificación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Somos justificados delante del Padre por la obra del Señor Jesucristo. El segundo regalo es el del Espíritu Santo, que habita en cada uno de nosotros que somos creyentes. Los versículos 4 al 27 nos hablan de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. El tercer regalo es la adopción. Delante de Dios tenemos la condición de hijo, como nos dicen los versículos 14 al 17. Es por esa razón que podemos orar Padre nuestro, como también nos dice el versículo 29. Y los versículos 28 al 30 nos hablan de la seguridad que tenemos como creyentes, que Dios es fiel a sus promesas, ahora y para siempre, y que Él está cumpliendo su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Debemos tener presente que estos regalos de parte de Dios son nuestros al haber creído en el Señor Jesucristo. Por todo lo anteriormente comentado, el apóstol inicia el versículo 31 con la siguiente pregunta: ¿qué pues diremos a esto? Analicemos un poco la pregunta. Nos podemos dar cuenta que la pregunta está hecha en plural. Se trata de un plural incluyente. El apóstol Pablo nos está haciendo una invitación a la reflexión. Nos está preguntando, ¿qué pues diremos a esto? El apóstol nos invita a que su respuesta también sea nuestra respuesta. Nos invita a que sin importar las circunstancias que estemos viviendo, nuestra respuesta siga siendo la misma, ya que el apóstol sabe que hay 2 factores comunes a los verdaderos cristianos que se manifiestan a lo largo de las épocas. El primer factor es un compromiso con una justicia total. Los verdaderos cristianos procuran cumplir la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida. Ese es el llamado que tenemos, a ser siervos de la justicia, como explica previamente en Romanos capítulo 6, versículo 18. El segundo factor es que estamos sometidos a presiones por todos lados, cuestiones como el rechazo que podemos vivir por aquellos que son incrédulos, ya sea en la familia, la escuela, el trabajo y en muchos otros lugares, y asimismo las necesidades materiales como la necesidad de comer o no tener dónde vivir, son presiones que cada uno de nosotros podemos vivir en nuestro día a día. Estas cuestiones hacen que apartemos la mirada del Señor, ya que en esos momentos de desánimo es común que podamos llegar a pensar que al Señor no le importa lo que está sucediendo en nuestras vidas. De ahí que el apóstol tenga que desafiarnos y nos pregunte, ¿qué diremos nosotros a esto? ¿Qué diremos a la promesa de la suficiencia de Dios que Él nos ha prometido? Estas cuestiones hacen que apartemos la mirada del Señor, ya que en esos momentos de desánimo es común que podamos llegar a pensar que al Señor no le importa lo que nos está sucediendo en nuestras vidas. De ahí que el apóstol Pablo tenga que desafiarnos y nos pregunte,
¿Qué diremos nosotros a esto? ¿Qué diremos a la promesa de la suficiencia de Dios que Él nos ha prometido? Tratemos de entender las intenciones del apóstol. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo busca que nos ocurra? El apóstol quiere que hagamos nuestras las posesiones que son nuestras, que nos corresponden por el derecho que el Señor Jesucristo ganó para nosotros. En este sentido, es importante aclarar, no estamos hablando de técnicas para ya no pecar, más bien hablamos de la paz, la esperanza y el gozo en el amor de Dios, a hacer nuestra la realidad de una vida en Cristo. Es una invitación a apartar la vista de los problemas y mirar al Dios del Evangelio. Es una invitación a dejar que nuestro pensamiento emocional sea corregido por el pensamiento evangélico, para que entonces podamos responder juntamente con el apóstol. Yo también estoy seguro de que nada me separará del amor de Dios. Con esto en mente, procedamos a analizar la respuesta del apóstol Pablo. Su respuesta está contenida en los versículos 31 al 39. La respuesta del apóstol consiste en 4 pensamientos, cada uno de los cuales está centrado en una pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Notemos que en los primeros 3 pensamientos la palabra por puede traducirse en beneficio de, es decir, podemos expresarlo así: si Dios es en beneficio de nosotros, ¿quién contra nosotros? El que entregó a su Hijo en beneficio de todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que intercede en beneficio de nosotros. El cuarto pensamiento es una conclusión natural de los primeros 3 pensamientos. Antes de proceder a analizar cada uno de estos pensamientos, vamos a tomarnos unos minutos para meditar en las siguientes preguntas, que servirán para reforzar lo visto hasta ahora. Le invito a que si tiene una pluma y un cuaderno, pueda escribir su respuesta. Si no es así, medite en la respuesta o comparta con sus familiares que están viendo con usted esta transmisión. Si son muchos, pueden hacer equipos para que les alcance el tiempo. El apóstol Pablo les dice a sus lectores en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? ¿Por qué hace esta pregunta? Usted ha hecho suyas las promesas que el apóstol enuncia para cada uno de aquellos que son llamados hijos de Dios. Espero que estas preguntas le hayan ayudado a reflexionar. Vamos a continuar y para eso vamos a analizar el primer pensamiento. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Meditemos primero, ¿quién es Dios? El apóstol Pablo se refiere al Dios de la Biblia y del Evangelio, aquel que en Éxodo capítulo 34, versículo 6, se describe a sí mismo como Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. El mismo Dios, a quien el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, como lo registra el apóstol Juan en su capítulo 1, versículo 18. Es el mismo Dios que ha hablado para anunciar a los hombres su soberanía. Yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, como encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10. El mismo Dios que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, el mismo Dios que sigue dando vida a los pecadores que se arrepienten, el mismo Dios que traerá a juicio las obras de todos los hombres, el mismo Dios que ha mostrado su amor para con su pueblo. Este es el Dios que llama, justifica y glorifica a sus escogidos desde la eternidad.
El mismo Dios que el Catecismo Menor de Westminster describe en su pregunta 4 como espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Si este Dios es por nosotros, ¿qué significa esto? Las palabras por nosotros declaran el compromiso de Dios según el pacto. La meta de la gracia es crear una relación de amor entre Dios y nosotros, restaurar esa relación para la que originalmente el hombre fue creado. Este tipo de relación a la que el Señor se comprometió al establecer su pacto con Abraham, como nos deja constancia Génesis 17, yo soy el Dios Todopoderoso, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Gálatas capítulos 3 y 4 nos demuestran que todos los que depositan su fe en Cristo, tanto gentiles como judíos, son incorporados a través de Cristo en la simiente de Abraham y constituyen los beneficiarios del pacto. Este pacto permanece y sigue vigente, ya que Dios se encarga de eso. Dios permanece fiel a su promesa y propósito, de tal forma que esta relación que responde al pacto constituye la base de toda la religión bíblica. Cuando los adoradores dicen mi Dios y cuando Dios dice mi pueblo, se está empleando el lenguaje del pacto. El lenguaje del pacto es que Dios se compromete a sostenernos y protegernos cuando los hombres y las cosas nos amenazan. Él suple nuestras necesidades mientras estemos en esta tierra y nos guía a disfrutar de Él en medio de cualquier circunstancia que estemos atravesando. ¿Qué significa para el hombre el poder decir, Dios es por mí? La respuesta la encontramos en el Salmo 56. En su versículo 9 nos dice, esto sé que Dios está por mí. Esta declaración es el eje sobre el cual gira el resto del Salmo. El contexto del Salmo es que el salmista está contra la pared. Así se siente. En el versículo 2 declara, todo el día mis enemigos me pisotean. Se siente acorralado. Sin embargo, el saber que Dios está de su lado le da esperanza de victoria. En el versículo 8 hace una declaración que muestra la seguridad que tiene de que Dios no se ha olvidado de él. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? En el versículo 9 muestra la confianza que pone en el Señor. Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare. Y por último, muestra también la confianza para no tener pánico. En los versículos 3 y 4 declara lo siguiente, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? La verdadera vida del salmista está en comunión con un Dios amante, que lo protege a lo largo de su vida a pesar de la adversidad. Asimismo, el Salmo 56 nos da la respuesta a quienes se refiere el apóstol cuando utiliza la palabra nosotros. Este salmo menciona tres cualidades que señalan al verdadero creyente. Primero, el verdadero creyente alaba la palabra de Dios. Los versículos 4 y 10 utilizan la misma expresión. En Dios alabaré su palabra. Podemos decir que el verdadero creyente atiende a la revelación de Dios, está atento a lo que la palabra le enseña de Dios y cómo quiere el Señor que viva su vida. Segundo, el verdadero creyente ora para tener comunión con Dios, como nos dice el salmista en el versículo 13, para que ande delante de Dios. La meta y el fin de la vida del verdadero creyente es esta, tener comunión con Dios todos los días de su vida. Tercero, el verdadero creyente paga sus votos. En otras palabras, es agradecido y muestra fidelidad. El versículo 12 dice, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. En conclusión, aquellos a los que se refiere el apóstol Pablo es a los verdaderos creyentes, y estos son aquellos que alaban, oran, son agradecidos y son fieles. ¿Quién está en contra? El apóstol hace la pregunta para combatir el temor que siente el cristiano tímido.
a las fuerzas que cree que se han confabulado contra él. Sabe que para muchos de nosotros estas cuestiones pueden inhibirnos o desalentarnos a proclamar el Evangelio, por lo que nos hace la invitación a comparar ambos bandos. ¿Les tienes miedo a ellos? ¿Le tienes miedo a los hombres? Fíjate, ¿quién está de tu lado? No hay por qué temer, así como Moisés tampoco debía tenerle miedo al faraón, ya que Dios le dijo, ve, porque yo estaré contigo. Debemos confiar en Él, así como el rey Ezequías confió en el Señor. Esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Esto es lo que el apóstol quiere que comprendamos y sobre todo quiere que lo hagamos nuestro. La certidumbre que tengamos de estas palabras nos ayudará a enfrentar cada momento de nuestras vidas. Al conocer a Dios como nuestro protector soberano, encontraremos liberación del temor y nuevas fuerzas para la lucha. Nuevamente, vamos a tomarnos unos minutos para meditar en las siguientes preguntas que servirán para reforzar lo visto hasta ahora. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pensamiento expresa esto? ¿Qué significa hablar de la suficiencia de Dios como nuestro protector soberano? ¿Qué significa para usted la frase Dios es por nosotros? ¿Qué seguridad le proporciona? Espero que estas preguntas le hayan ayudado a reflexionar. Vamos a continuar y para eso vamos a analizar el segundo pensamiento, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El pensamiento que se expresa en la segunda pregunta es el siguiente. Al final, ninguna cosa buena nos será negada. Este pensamiento del apóstol transmite la suficiencia de Dios como nuestro benefactor soberano y el carácter decisivo y permanente de la obra redentora de Dios para con nosotros. Para darnos cuenta de esto, consideremos 3 puntos. Primero, el Señor no escatimó ni a su propio Hijo. Para salvarnos, Dios llegó hasta el límite. En términos humanos, podemos decir que la medida del amor es aquello que los involucrados son capaces de dar. En este sentido, podemos decir que jamás ha habido amor como el que Dios mostró para con los pecadores en el Calvario, ya que dio la vida de su Hijo, de tal forma que ningún regalo de amor que nos pudiera dar habría de costar tanto. Con esto en mente, resulta aceptable pensar que si el Padre ya dio lo más valioso que tenía para dar, entonces también nos puede dar juntamente con Cristo todas las cosas. Aquí quiero aclarar que uso la palabra valioso para expresar la idea de que si el Señor ya dio a su Hijo para perdonar nuestros pecados, entonces podemos creerle que puede proveer y obrar en medio de cualquier necesidad. Segundo, lo entregó por todos nosotros. Este hecho es la garantía de que nos serán dadas todas las cosas. El Hijo fue entregado por todos nosotros. Esa es la efectividad de nuestra redención, de tal forma que todas las cosas nos vienen como fruto directo de la muerte de Cristo. Tanto nuestra fe como nuestra nueva relación con Dios como creyentes y todos los dones divinos que se disfrutan dentro de esta relación fueron asegurados por la muerte de Cristo en la cruz, porque la cruz no constituye un hecho aislado, más bien fue la cuestión central en el eterno plan de Dios para salvar a sus escogidos. Por eso, el apóstol tiene la seguridad y cuestiona, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Cristo y todas las cosas van juntos. El propósito salvador de Dios, desde la elección eterna hasta la glorificación final, es una sola cuestión y resulta vital para nuestro entendimiento y nuestra certidumbre no separarlos. Es decir, no es solamente que nos proporciona salvación, porque habrá quien viva confiado en que es salvo,
pero en las circunstancias de su vida no sienta la mano del Señor. Dios ha prometido que va a estar cuidando de nosotros en cualquier circunstancia de nuestra vida. Puede darse el caso al revés. Habrá quien pueda sentirse con la seguridad que Dios siempre le está proveyendo, sin embargo, tener dudas respecto a su salvación. Aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo tenemos aseguradas estas cuestiones. En tercer lugar, lo que el apóstol quiere que pensemos al cuestionar es que pensemos en las consecuencias de nuestra redención, que pensemos en el llamado, la justificación y la glorificación, y lo que implica desde el nuevo nacimiento hasta la resurrección del cuerpo, que pensemos en la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los creyentes. Sin embargo, hay otro tipo de cuestiones a la que cada uno de nosotros nos enfrentamos como creyentes. Esta cuestión proclama la suficiencia de Dios como nuestro soberano benefactor, de tal forma que no estemos pensando en la pérdida de las cosas que valdría la pena tener en esta vida, que no tienen compensación por seguir a Cristo. Es la misma amonestación que hace el Señor Jesús a todos aquellos que quieren seguirle, según Lucas capítulo 9, versículo 62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No podemos estar añorando las cosas que este mundo ofrece. Este mundo no nos puede ofrecer lo que el Señor nos está ofreciendo. Sin embargo, como seres humanos, las cosas que ofrece el mundo pueden ser muy tentadoras. Pensemos en las riquezas, el poder, el éxito, todas estas cuestiones que muchos actualmente están persiguiendo, por lo cual cada vez se alejan más del reino de Dios. La vida que somos llamados a vivir es la de peregrinos. En otras palabras, debemos hacer lo que no quiso hacer el joven rico, abandonar los bienes materiales y la seguridad que los mismos proporcionan para seguir al Señor. Si Él está prometiendo que nos dará todas las cosas juntamente con Cristo, debemos creerle, debemos recordar que Él es fiel, que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pensemos en todo esto y quitemos las dudas que nos impiden servir a nuestro Señor como debiéramos. Vamos a tomarnos nuevamente unos minutos para meditar en las siguientes preguntas, que servirán para reforzar lo visto hasta ahora. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué pensamiento expresa esto? ¿Qué significa hablar de la suficiencia de Dios como nuestro benefactor soberano y del carácter decisivo de la obra redentora de Dios para con nosotros? ¿Cuáles son las repercusiones que produce en nuestro estilo de vida el hecho de que Dios nos reclame? Espero que estas preguntas le hayan ayudado a reflexionar. Vamos a continuar y para eso vamos a analizar el tercer pensamiento. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pensamiento que se expresa en la tercera pregunta es el siguiente: ninguna acusación podrá jamás privarnos de nuestra herencia. Este pensamiento transmite la suficiencia de Dios como defensor soberano y el carácter decisivo de su veredicto justificador sobre nosotros. Es decir, lo que Dios ha dicho acerca de nuestra justificación, nadie lo puede cambiar, ya que Él es el único con la autoridad para otorgarnos esa justificación. El apóstol escribe esta pregunta pensando en todos aquellos que tienen temor de que Dios los rechace. Es un temor que es una realidad para muchos que son cristianos, un temor a que la comunión que viven con Dios en estos momentos de sus vidas no sea más que una comunión temporal y que se pueda perder debido a la imperfección en su vida. Sin embargo, lo que hace el apóstol es rechazar esta idea y proveer seguridad
a aquellos que tienen este temor. Para entender mejor la idea, consideremos los siguientes 3 aspectos. Primero, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El apóstol trae a colación la gracia de Dios en la elección. Nos hace recordar que el Señor justifica a aquellos que fueron escogidos desde la eternidad para ser salvos. Desde este punto de vista, la pérdida de la justificación resulta inconcebible, porque si eso pudiera suceder, entonces los propósitos de Dios no se estarían cumpliendo. Segundo, Dios es el que justifica. Esta afirmación trae a colación la soberanía de Dios en el juicio. Si es el Señor el que pronuncia la sentencia de justificación, entonces nadie puede jamás tachar el veredicto, ni siquiera Satanás. Podemos decir que el Señor pronuncia esta sentencia conociendo todos nuestros fracasos, todos nuestros pecados, todas nuestras faltas. Él nos justifica sobre la base y el entendimiento de que no éramos justos, sino impíos. El Señor declara que estamos en buenas relaciones con Él y ante su ley, y que ya no estamos sujetos a muerte por nuestros pecados, sino que somos aceptados en Cristo. No hay nadie por encima de Dios que pueda modificar su decisión, y nadie puede proporcionar pruebas de nuestra depravación que puedan hacer cambiar de parecer a Dios. El veredicto fue definitivo. Tercero, la efectividad de Cristo como mediador. El teólogo Felipe de Fuenterrabía lo expresa en forma de pregunta, lo cual nos ayuda a entender mejor la idea que transmite el apóstol Pablo. ¿Quién podrá condenar? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió por nosotros, el que fue resucitado, el que está sentado a la diestra de Dios, el que está intercediendo por nosotros? Cristo murió para salvarnos de la condenación, cargando la culpa de nuestros pecados como nuestro sustituto. Resucitó y además fue exaltado. Al estar sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros con autoridad, es decir, interviene a favor nuestro para asegurar que recibamos todo lo que prometió al morir en nuestro lugar. Por lo tanto, es imposible que el mediador que nos amó y que murió por nosotros cambie de opinión y nos condene. En otras palabras, la pérdida de la justificación es inconcebible. Nuevamente, vamos a tomarnos unos minutos para meditar en las siguientes preguntas que servirán para reforzar lo visto hasta ahora. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué pensamiento expresa esto? ¿Qué significa hablar de la suficiencia de Dios como defensor soberano y del carácter decisivo de su veredicto justificador sobre nosotros? ¿Cómo debieran afectarnos estas verdades? Espero que estas preguntas le hayan ayudado a reflexionar. Vamos a continuar. Para eso, vamos a analizar el cuarto y último pensamiento. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El pensamiento que se expresa en la cuarta pregunta es el siguiente: jamás seremos separados del amor de Cristo. Este pensamiento presenta a Dios como nuestro guardador soberano y destacando claramente el carácter decisivo del amor divino al resolver nuestro destino. Debemos recordar que a diferencia del amor humano, que puede ser intermitente, egoísta o cambiante, el amor de Dios es inmutable y está en función de su omnipotencia, por lo que su propósito de bendición no puede ser contrariado. Todo el bien que el Señor pueda desear para sus criaturas se cumplirá, porque solo Él tiene poder para cumplir lo que promete. Para entender mejor este pensamiento, vamos a considerar los siguientes 3 puntos. Primero, el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta descripción nos recuerda que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están actuando en unidad para garantizar nuestra salvación, que Dios actúa en amor para con los pecadores. También nos muestra que el amor que escoge, justifica y glorifica es un amor en Cristo Jesús.
El amor del que habla Pablo es amor que salva, y este amor solo pueden sentirlo los hombres que acuden a Jesús como pecadores y le dicen Señor. A menos que haya reconocido a Jesús como Señor, no podrá sentir este amor. Segundo, Dios es suficiente como nuestro guardador. El apóstol Pablo nos dice, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, porque el amor de Dios nos tiene bien asidos. Asimismo, el apóstol Pedro nos lo recuerda, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. El poder de Dios nos hace perseverar en la fe y de la misma forma nos mantiene seguros a causa de la fe, de tal forma que nuestra fe no va a faltar mientras Dios la sustente. Si Dios nos sostiene, nosotros no somos tan fuertes ni superiores a Dios como para poder soltarnos por nuestras propias fuerzas. Ahí podemos ver la perseverancia del amor de Dios que solo Él puede otorgar a sus criaturas que ha decidido adoptar como sus hijos. Tercero, Dios es suficiente como nuestro fin. El propósito de nuestra relación con Dios en Cristo es el perfeccionamiento de esa misma relación. ¿Cómo podría ser de otro modo si es una relación basada en el amor? Dios es suficiente en este sentido, en el sentido de que conociéndolo de forma plena, nos sentiremos plenamente satisfechos, sin que necesitemos ni deseemos nada más. Piénselo un poco, ¿hay algo más que debamos desear en este mundo que no sea conocer al Señor? Esto no puede ser así, porque implicaría que amamos más a alguna cosa creada en este mundo que al Señor. Por lo tanto, si no la anhelamos, si no lo buscamos como debiéramos, es porque amamos más a las cosas de este mundo que al Señor, y no estamos valorando ese amor que nos salvó y que nos preserva hasta el final. Asimismo, podemos tener la certeza de que a causa de su amor seremos preservados y sostenidos en medio de las pruebas y las dificultades que vivamos mientras estemos en este mundo. Nada, literalmente nada, nos podrá separar del amor de Dios. Por eso, el apóstol escribe en el versículo 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuevamente, vamos a tomarnos unos minutos para meditar en las siguientes preguntas que servirán para reforzar lo visto hasta ahora y después de este tiempo de meditación concluiremos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué pensamiento expresa esto? ¿Qué significa hablar de la suficiencia de Dios como nuestro guardador soberano y del carácter decisivo al resolver nuestro destino? ¿A cuáles temores en su vida se dirige esto? ¿Qué efectos tendrá en sus prioridades lo que hemos visto? Hermanos, es mi deseo que con lo que hemos visto el día de hoy podamos hacer nuestras las palabras del rey David que escribió en el Salmo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Por lo tanto, la invitación final es esta. Es hora de poner en orden las prioridades para la vida y la prioridad para todo ser humano, sobre todo para aquellos que se dicen cristianos, es aprender a conocer a Dios en Cristo. El Señor les bendiga, hermanos. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado a lo largo de todas estas lecciones. Espero que hayan sido de bendición para sus vidas, así como lo han sido para mi vida el estar preparando estas clases. Asimismo, les agradecemos por habernos acompañado a esta transmisión de Escuela Bíblica Dominical. Les seguimos invitando a que sigan participando de cada una de las actividades que como Iglesia Príncipe de Paz estamos llevando a cabo. A mediodía tenemos nuestro culto de adoración. Asimismo, si alguno de ustedes está pasando alguna necesidad,
Le invitamos a que se ponga en contacto con la Junta de Diáconos, con el consistorio, con el pastor o con la secretaría de la iglesia y buscaremos la forma de ayudarle y estaremos orando por usted. Que el Señor les bendiga y les guarde.